¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, me acompaña Manu, este es el episodio 223 y en esta ocasión hablaremos de La Quinta Estación de N.K. Jemisin. Acompáñanos para conocer de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. Pues para empezar, La Quinta Estación de la escritora norteamericana N.K. Jemisin es una novela publicada en el 2015, es más o menos reciente, que combina fantasía y ciencia ficción. Es un género que algunas personas llaman ciencia fantástica o de manera muy creativa, ciencia ficción fantástica. Manu, no sé si tú alguna vez habías escuchado alguna persona referirse a este género de esta manera. No, la verdad es que es la primera vez que escucho el término. Yo pensé que realmente era pura ciencia ficción, pero sí se siente realmente la fantasía en este libro y creo que es un término que le queda bastante bien. Como podrán notar, otra vez me está acompañando Manu aquí en A la Aventura. Entonces, Manu, de nuevo preséntate para quienes no te conozcan y para quienes te conozcan, te recuerden. Hola, buenas noches, gracias por la invitación otra vez. Soy Manu del Volván Cast. Recuerden que apenas hace un año retomé el bonito hábito de la lectura, entonces estoy con todo. Así que me gusta mucho hablar de libros y aquí estoy acompañando a Sejim, o a Juan Bosco, como lo conoce. Así es. Y en esta ocasión leímos La Quinta Estación. En lo particular, a mí me habían contado mucho de esta escritora, de N.K. Jemisin, que era una escritora que tenía una habilidad muy particular para contar historias de ciencia ficción, así es como a mí me la habían recomendado. Y leyendo este libro justo me encontré que en realidad se combina bastante de elementos fantásticos con todo el tema de la ciencia ficción. Y la verdad no podría ser como la separación, es decir, es una cosa a la otra, es una amalgama de las dos. Pero bueno, creo que de eso platicaremos un poquito más adelante. Pero por lo pronto, Manu, ¿tu impresión general de este libro fue lo que esperabas? ¿Era lo que el nombre te indicaba? La verdad no sabía qué esperar, nunca había escuchado ni de la autora ni del libro, pero cuando lo estaba comprando vi que sí tenía como que muchas recomendaciones, mucha muy buena reputación. Incluso vi que tiene eso de que ganó el premio Hugo en el 2016 y me dio curiosidad, pero realmente no sabía qué esperar del libro. Cuando lo leí tardé un poco en realmente sentir que había algo especial en el libro, pero qué bueno que lo seguí leyendo. Es lo único que puedo decir hasta ahorita. Y justo como bien lo mencionas, esta novela ha sido bastante bien recibida por la crítica y por los lectores. Como ya lo dijiste, ganó el premio Hugo en el 2016. Normalmente los premios Hugo Nebula, que son como los dos grandes premios de los géneros de ciencia ficción y fantasía, se entregan al año siguiente. Entonces un libro de 2015 se entrega en el 2016 el premio. Y también estuvo nominado al premio Nebula, a los premios Locus y World Fantasy. Básicamente, todos los premios grandes de estos dos géneros, de ciencia ficción y de fantasía, estuvieron nominando a La Quinta Estación como uno de los mejores libros de ese año. Y además, no es la primera vez que la autora gana un premio de este tipo. En su novela debut, Los 100.000 Reinos, se llevó el premio Locus, esto fue en el 2011, y también estuvo nominada al premio Hugo, al Nebula y al World Fantasy. Y además, este libro es la primera parte de una trilogía que se llama La Tierra Fragmentada, y por si fuera poco, los dos libros que le siguen también han ganado premios de esta familia, de los grandes premios Locus, Hugo, Nebula, World Fantasy. Así que la autora muy reconocida en el medio de la ciencia ficción, de la fantasía. Y bueno, vamos a ver si es merecida la reputación. Pero, mientras tanto, pues nos dejamos un poco los preámbulos y comencemos a hablar de qué trata el libro. Eh, este libro empieza con un prólogo que nos deja con más preguntas que respuestas. La verdad es que solamente conocemos a un par de personajes. A una persona que aparentemente es muy importante, que está acompañada por un ser peculiar que no nos describen mucho. Lo único que sabemos es que no es un ser humano, pero que tiene una apariencia humana. También sabemos que la historia va a ocurrir en un mundo distinto al nuestro. Es un mundo donde solamente existe un continente que se llama Quietud, que es un megacontinente que de paso no es muy amigable para la supervivencia humana, pero es todo lo que existe. Y además lo que sí sabemos es que esta persona que nos encontramos, de algún modo, hace
algo que causa una enorme fractura en el mundo, iniciando así lo que se conoce como una quinta estación. Y esta quinta estación probablemente sea la peor de todas. Vamos a ver un poquito más adelante qué es una quinta estación, porque después de este prólogo, más bien empezamos a conocer a una de las tres personas que van a ser nuestras protagonistas. Conocemos a Esun. Esun es una mujer que vive en una pequeña comu, que es así como se le conoce a los asentamientos humanos en la quietud. No son propiamente comunidades pequeñas, pueden ser ciudades, pueden ser pueblos. Donde vive Esun es una comunidad pequeña. Así se le conoce a todos los asentamientos con la excepción de Yumenes, que es el centro, literalmente, de todo el continente, que es la ciudad más grande de todas y la más importante, donde está el centro de toda la actividad política y económica de la quietud. Es una mujer de mediana edad, está casada con un labrador y ambos tienen dos hijos. Una hija de casi 8 años de edad y un hijo de 2 años de edad. Aunque bueno, realmente tenían dos hijos, porque cuando empieza la historia nos encontramos a Esun en su casa, al lado del cuerpo sin vida de su hijo. Su esposo ha matado a su propio hijo a golpes y ha dejado su cuerpo en lo que era su casa porque ha huido de la Comu, llevándose con él a su otra hija. Esun ha quedado en shock. Han pasado un par de días y prácticamente no se ha movido del lugar. Ha estado ahí acompañando al cuerpo de su hijo, tratando de hacer sentido de todo lo que ha pasado, aunque la verdad es que en el fondo sabe que la vida como ella la conocía, pues se ha acabado en ese momento, porque aunque nadie se lo dice, ella la verdad es que sí sabe por qué su esposo ha matado a su propio hijo. Es un acto que para nosotros como lectoras, lectores, nos resulta muy impactante, pero tiene una lógica que nos explica eso. Su hijo ha revelado ser un orogen. Aunque Esun se ha esforzado porque sus dos hijos oculten que son orogenes, su hijo más pequeño ha utilizado sus habilidades como orogen y su padre lo descubrió. Esun sabe esto no solo porque es lo más lógico, sino porque ella misma sintió el momento en el que su hijo manifestó sus poderes. Todos los orogenes pueden sentir la actividad de los demás. Es decir, ella misma también es un orogen. Es decir, es una persona que tiene una capacidad única de controlar el movimiento de la Tierra a través de absorber y redirigir la energía a su alrededor, que termina causando un campo alrededor de ella donde se reduce muchísimo la temperatura. Es un poder muy potente, pero también extremadamente peligroso. Se dice que un orogen puede derribar montañas, lo cual es cierto, pero eso no es lo peor. Un orogen suficientemente poderoso, si así lo desea, podría causar terremotos tan inmensos, tan intensos, que podrían desatar una quinta estación. Y la quinta estación en este mundo es un periodo de desbalance natural, en el que la Tierra misma parece volverse en contra de los seres humanos. Una quinta estación puede durar años, tienen diferentes características dependiendo de cómo iniciaron. Y en el proceso, en su duración, lo que tienen en común es que acaban con innumerables vidas de personas, pueden llegar a desaparecer por completo a comus, aunque sean muy grandes y no están bien organizadas, o incluso pueden acabar con reinos enteros. Esun sabe todo esto y de algún modo entiende que eh, todo mundo le tiene miedo a los orogenes. Los odian, los suelen llamar orógratas de manera despectiva porque son peligrosos realmente si no controlan sus habilidades. Por eso tienen que ocultarlas y es lo que ella había logrado con su hija, pero no lo logró con su hijo. Y en general, así es la vida de los orogenes en este mundo. De hecho, ni siquiera son considerados legalmente como seres humanos, sino como algo diferente. Cualquier orogen tiene una vida bastante difícil. Y prueba de ello es también la vida de Damaya, otra de las personas a las que acompañamos en la historia. Damaya es una niña pequeña. Tiene quizás entre 6, 5 años cuando la conocemos. Y ella ha tenido un poquito más de suerte que el hijo de Esun. Bueno, entre comillas, ¿no? Ha mostrado también sus habilidades como Orogen, pero ha tenido la suerte de que su familia, en lugar de decidir matarla inmediatamente, han hecho algo un poquito más humano
le han informado a El Fulcro, que es una organización que se encuentra en Yumenes, que tienen una hija orogen, para que se la lleven de la Como a entrenar al Fulcro. Y aunque esto realmente tampoco suena particularmente bueno, van a separar a una niña pequeña de su familia, es mejor que las alternativas, sobre todo porque la verdad es que la madre de esta pequeña niña ya no le tiene mucha confianza y la ve con miedo. Así que entre todo lo que le puede pasar a un Orgen en este mundo, ir al Fulcro es quizás lo mejor. Claro, Damaya tiene miedo, sobre todo cuando conoce al guardián, que es una figura que se encargará de ella. El que le ha tocado es un hombre enigmático que no parece tenerle miedo a los orogenes, a diferencia del resto de todas las personas, y al mismo tiempo que irradia serenidad, también tiene un aura amenazante alrededor de él. En el Fulcro, los orogenes son entrenados para que controlen sus poderes y sean usados al servicio de la humanidad. Damaya se va a ir a vivir ahí y si logra controlar sus habilidades, tendrá un futuro, y si no, bueno, quizás no le vaya muy bien. Finalmente también conocemos a Cienita, que es una joven prometedora que forma parte del Fulcro. No hace mucho ha obtenido su cuarto anillo, cada uno indicando que ha superado una prueba de control de su orogenia, y está ansiosa por demostrar que su potencial no va a terminar ahí. Está tan dispuesta a demostrar su habilidad que va a acompañar a Alabastro, el único orogen del Fulcro que tiene 10 anillos, uno en cada dedo de su mano, en una misión que suena bastante odiosa porque es una de muchas misiones que tienen para apoyar a una Comu con mucho dinero, porque tienen algún problema que un orogen puede resolver, en este caso quitar una barrera de coral que les está afectando el comercio. Y por si fuera poco, no solo esta misión es como bastante tediosa, odiosa y no es algo de mucho prestigio, sino que además Cienita y Alabastro en cuando se conocen, inmediatamente se caen mal y, para variar, dada su característica de ambos como orógenes, aunque no se agraden, tienen que colaborar. Así que nos quedamos con las preguntas de, bueno, ¿qué ha pasado en la quietud para que existan estas quintas estaciones? ¿En qué consisten exactamente? ¿Y de qué manera están relacionadas las quintas estaciones con los orogenes? Y sobre todo, ¿qué es lo que va a pasar con Esun, con Damaya y con Cienita? Y todo esto lo descubrirás leyendo La quinta estación de N.K. Jemisin. Así que, Manu, cuéntame tu impresión general de este libro, ya que hablamos de qué trata. Bueno, siento que realmente sí es muy obvio el tema que intenta tratar el libro. Es como que esta represión sistemática de toda la sociedad que existe en este mundo y cómo todo como que está planeado para permitir que sucedan todas estas cosas y que como los demás ni siquiera se cuestionan muchas veces si está bien o está mal, como que todos ya tienen como que esta idea metida en la cabeza de que así tiene que ser el mundo y así lo hacen, no tienen ni siquiera como remordimiento de lo que están haciendo. Y creo que lo trata bastante bien el libro. Es como que todo ese tema está en cada capítulo del libro y en cada capítulo como que lo tratan como de una manera diferente. Como que como estos personajes como que todos tienen relación a eso, en esa represión, todos son como que reprimidos por eso. Entonces creo que este libro es muy fácil de entender el tema principal y creo que si te interesa ese tema, creo que te va a ir llevando muy bien el libro. Sí, una de las cosas que es muy clara en este libro es la manera en la que te presentan a estas personas que son conocidas como orogenes, como diferentes. Pero son Ujú. diferentes además de una manera independiente y además adicional a otras de sus características. No, no es que solamente sean orogen, es como una característica que les da unas habilidades únicas que efectivamente son muy peligrosas. A lo largo de lo que leemos en este libro nos damos cuenta que sí, un orogen que no controla sus habilidades es un peligro. También puede ser, por supuesto, una persona que cause mucho bien, pero si alguien se descontrola, si no controlan sus emociones, que es también un tema que es recurrente a lo largo de este libro, pueden causar desastres terribles. Pero esto va cruzado de otras cosas.
En este libro, la verdad es que hay una construcción de mundo muy sólida. No solamente es la existencia como de este grupo de personas con habilidades excepcionales, sino que además conoces como diferentes lugares, diferentes ciudades, diferentes países, e incluso diferentes lenguajes. No están tan desarrollados como en un libro tipo El Señor de los Anillos, porque no es como el centro de la historia, pero al mismo tiempo ves como no solamente es que seas orogen en este mundo, sino que además puede ser de una región del mundo que no tiene mucho prestigio. Además puede ser de una casta luso, que eso es como se le llaman las profesiones, y la Ujú. verdad son castas, que tampoco es de mucho prestigio. También, naturalmente, algo que es muy importante para nuestras tres protagonistas, la diferencia entre ser hombre o ser mujer. Sí, como que viene de ahí mismo, de como de esta sociedad muy tribal, por así decirlo de una manera, y como intentan sobrevivir en este mundo muy hostil. Pero fíjate que ahorita que comentabas lo de la construcción del mundo, siento que aunque sí construye muy bien las ideas y los conceptos de cómo funciona toda esta sociedad y cómo el imperio lo maneja, sí siento mucho que le falta muchas descripciones como de los lugares o de incluso de las cosas que están usando, como que no se mete mucho en describir esas cosas. Y como que uno esperaría en la ciencia ficción como que explicara más qué es lo que están usando como para vivir o su tipo de tecnología, pero aquí casi no se mete en eso. Se mete más como que en estas ideas y conceptos de cómo funciona la sociedad y nada más. Y bueno, también la geografía y todo eso. Y ya tal vez hasta el final un poquito sí explica algo de la tecnología, pero ya hasta que llegan a cierto lugar. Y eso también es bueno todo lo que todo lo que explica el libro, pero sí siento que como que muchas cosas te la dejan a la imaginación. Y tal vez sea como que un recurso que usa la autora para manejar esta historia con como el desarrollo, ahora sí que el giro que te da al final, creo que lo mantiene así este tipo de descripciones para no arruinarte la sorpresa. Ajá, y además pienso que parte es también la prioridad como de la autora. Como bien lo mencionas, una de las partes más importantes de la construcción del mundo es la organización social. Y creo que eso es a lo que le da mucho énfasis. Y la verdad es que eso lo desarrolla muy bien, es muy completo. A veces en las construcciones del mundo pasa que no es más que nuestro mundo, tal cual como existe, pero tiene como un chipote añadido, ¿no? Voy a Ujú. mencionar un libro que es muy popular, pero que desafortunadamente tiene este defecto, que es toda la saga de Harry Potter, ¿no? Todo el mundo es exactamente igual que como lo conocemos, pero hay un chipote con magia. Y eso se Ujú. vuelve un problema cuando tratan de vincular ese mundo mágico que existe como en un espacio muy acotado al resto de toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, cuando dices, bueno, ¿y qué pasó en la Segunda Guerra Mundial si es que existía la magia? Y ahí te metes en Ujú. complicaciones muy grandes. Por Sí, supuesto, sí, adelante. que aquí como que sí intenta explicar muchas por ejemplo, las quintas estaciones que Ujú. hay, pero tampoco se mete mucho en eso, nada más es como para nombrarlo en ciertas partes. Y también el mundo está bastante simplificado en este libro, nada más es como una masa completa de tierra y todo lo explica con los puntos cardinales. Realmente no hay, no, es como si fuera una Pangea, un solo continente y una que otra isla, pero realmente lo simplifica mucho, pero sí creo que tienes razón y creo que lo hace para enfocarse mucho en las ideas y los conceptos. Ajá, porque la verdad es que se vuelve muy complicado. Si quieres tú sumar como todos estos elementos adicionales a un mundo que ya existe y del que tú ya sabes cómo funciona, se vuelve sumamente enredado y terminas con libros gigantescos. Hay autores que lo hacen y efectivamente eso es lo que pasa. Son libros gigantescos y aquí es como parte también de la manera en la que se dosifica la información. Siento que de lo contrario podrías caer en el problema de tener capítulos que son contarte y contarte y contarte detalles sin que avance la historia. Y además hay una historia de fondo. Eso es también algo que a mí me agradó de este libro, es que a pesar de que mucho del encanto del libro es ir descubriendo este mundo, que es un mundo, como bien lo mencionas, simplificado, pero que aún así tiene muchas interrogantes, que te deja satisfecho o satisfecha al ir descubriendo cómo es que funciona y cosas que al principio no son muy claras se te van revelando gradualmente. Pero si se dedicara todavía a explorar más y más detalles,
siento que haría que la historia fuera más lenta, que sí es un poquito lenta, de lo Sí. que ya es. Sí, tiene como que esta historia como que vas entendiendo retrospectivamente, como si fueras poniendo piezas de dominó y cuando llegues a cierta parte, alguien la empuja y entiendes todo lo demás. Incluso pasa con el vocabulario, no sé si Sí. te pasó a ti que como que necesitaste mucho contexto para entender el vocabulario que intenta compartirte el autor en este libro. Sí, y a mí eso me agradó. Creo que Sí, eso también me gusta mucho. creo que también es algo que a lo mejor a otras lectoras, otros lectores puede desagradarles porque es meterte de lleno a un mundo desconocido. Eso a mí me gusta. Mm, Soy como muy sí, como de sensibilidad de explorador en cuanto a los libros, ajá. ¿no? Quiero ver que me sorprenda, de encontrarme las cosas como si llegara yo de turista, y un poco ese es el caso, de como visitante de este mundo que ha creado a una escritora, a un escritor, y me lo vaya revelando poco a poco, pero no así como de, bueno, es una clase de historia, que de hecho tenemos algunos pasajes de la historia de este mundo como encabezados y cierre de los capítulos, pero más es a través de lo que hacen los personajes, por qué lo hacen, sus motivaciones, etcétera. Ujú, y creo que esta estructura de las tres historias también lo hace bastante bien porque son capítulos largos, y como que cierran perfectamente los capítulos, como que sí tienen como que limitado su tema, no se quedan tan abiertos y que te vayan cambiando los capítulos muy rápido. Y creo que eso lo hace más manejable, porque si te lo fueran poniendo como que muy rápidos, creo que uno se cansaría más de que no está llegando a nada, tal vez. Y bueno, y eso que dices de que te da el sentido de exploración, no entender, bueno, hasta entender después, siento que a lo mejor algunos lectores puede como que perderlos un poco de que no están entendiendo algunas cosas, pero sí les recomendaría que lo sigan leyendo hasta que vean si ya tiene sentido el mundo para ellos. Y además, si eres un poco suspicaz o tienes esa inclinación, conforme vas leyendo puedes ir intentando explicar los misterios del mundo. Te da pistas Ujú. y pasa Sí, sí, sí. precisamente eso. Al final se acomoda la última pieza de dominó que desencadena todo y ya, todo va haciendo clic. Pero también puedes ir llegando a algunas conjeturas, a lo mejor te equivocas, a lo mejor no. Ujú, Y esa es parte también del encanto de leer un libro de este tipo. Creo que ayuda mucho también que los personajes, como están en tres situaciones muy diferentes, te dan como diferentes piezas también del rompecabezas, usando la otra analogía tradicional, ¿no? Es este rompecabezas que le vas sumando piezas conforme lo vas sacando de la caja, algunas van encajando, otras no. Pero como lo ves desde tres perspectivas de tres mujeres en momentos muy diferentes de su vida, en lugares muy distintos del mundo, eso también te ayuda a que puedas ver más del mundo sin que se sienta cansado, porque también eso puede pasar ujú. en estos libros que son tan ambiciosos que sientes que estás leyendo más de un atlas de geografía. Sí, 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 como decían los anillos que pasan mucho tiempo en los caminos y explicando mucho los caminos. Y Y tiene su creo que aquí se encanto. saltan, ajá, tiene su encanto, claro, pero creo que aquí se saltan esas partes y te ponen el otro capítulo con otro personaje y ya lo hace más interesante. Sí, es, por supuesto, un giro de tuerca a esa tradición de... Es que hay también Ujú, un viaje. Justamente la sí, historia de claro. Cianita es un viaje. La historia de Nesun también es un viaje. La de Damaya no es tanto un viaje. Termina estando como en un mismo lugar más tiempo. Pero los otros dos personajes sí se van moviendo a través del mundo. Es como parte de esa tradición de la fantasía más tradicional del viaje de aventura, ¿no? Que bueno, aquí sí es una aventura, pero por la naturaleza del mundo es bastante trágica sus aventuras. Claro. Sí, pues son ahora sí que los ven como los antagonistas en este mundo a ellos. Y eso que los usan bastante para muchas cosas. Esa me recuerda eh, a los X-Men. Sí, de hecho yo expliqué a la becaria, saludos a la becaria, le estaba explicando de qué trataba el libro y me dice, eso suena como los X-Men y no la saqué de ahí. Pero bueno, yo quería decirle que sonaba un poco más como tal vez Avatar, Sí, pero también. no, a X-Men. Sí, es parte de como de esa alegoría. Es como, no es una idea, por supuesto, original, tampoco es como 100% original de los X-Men,
de estos personajes que son perseguidos por ser diferentes, que siempre es la alegoría a la naturaleza humana, es algo que nos ha Ujú, pasado como humanidad. Pero es siempre interesante ver cómo distintos autores, distintas autoras le dan su propia personalidad, su propio sello a este tipo de premisa. En este caso se va por un camino que es hacia la organización social, a la manera en la que se eh, vive la discriminación, en la que se vive esta opresión que tienen. Em, y no es tanto de vamos a salvar al mundo, sino es ujú, un poquito más práctico, es como muy pragmática la manera en la que se oprime a los orogenes, a estos personajes con habilidades únicas. ujú. Que en todo este contexto también está como que esto de la quinta estación, lo que da el nombre al libro, Ujú. y cómo ellos tienen mucho que ver con esas quintas estaciones, ya sea o bueno, no quiero contar mucho de la historia en ese aspecto, pero sí como que tienen mucho que ver con todo ese rollo. Por eso también son muy temibles o muy temidos, pero también siento que podrían haber sido más agradecidos con ellos, tal vez, pero creo que eso es lo que le da complejidad a los personajes también, como que están como que tienen esta falta de identidad porque saben que ellos hacen muchas cosas, pero a la vez saben que la mayoría de la sociedad los trata muy mal. Y eso es el otro punto que podemos tocar, que es que los personajes son bastante interesantes o bastante complejos, como tú lo mencionas en tus notas. Y, y entre las mismas protagonistas son como que muy diferentes y como que sienten esta represión de maneras diferentes en sus situaciones. Hay un, no es como un truco de escritor, sino más bien es parte de lo que alguien al escribir eh, tiende a capturar, es el conflicto constante entre lo que nosotros queremos y lo que necesitamos. Ese es básico. Si tú tomas un libro, lo lees y un personaje se te hace interesante, muy frecuentemente te vas a encontrar que es porque hay esta tensión en lo que el personaje quiere, lo que desea y lo que realmente necesita. Y en estos tres personajes me parece muy evidente, es como un buen ejemplo, si te da como curiosidad este tipo de análisis de los libros, darte cuenta que los personajes quieren cosas que no necesariamente es lo que les conviene. Y al mismo tiempo lo que les conviene no es necesariamente lo que a ellos les gustaría que les pasara. Lo cual hace que estén todo el tiempo en conflicto interno y eso es algo que hace a los personajes bastante, a lo mejor no agradables, pero quieres saber qué pasa con ellos. Claro, porque hasta a uno le podría parecer que aceptan situaciones que no deberían aceptar, pero también con la gravedad de cómo está el mundo, pues como que sería muy complicado que ellos solos trataran de cambiar toda esa situación. Entonces como que es ese conflicto de que, deberías hacer algo por ti, por tu mundo, para que algo cambie, pero también es muy difícil. Y un personaje que mencionábamos al principio al platicar cada del libro es justo el personaje rebelde que hace que en particular Sienita y realmente que todas las personas que terminan conociéndolo se cuestionen este orden es Alabastro, que justo porque tiene una cantidad enorme de poder, digamos, tiene 10 anillos, ¿no? Que es como básicamente decir que llegó al nivel 10 de dominio, lo más alto Ujú. posible, el único que existe en el mundo. Y él sí básicamente dice, yo voy a hacer lo que se me antoje, pero incluso él está como muy atado a todas sus obligaciones, así que lo notas sobre todo en los cambios de edad, ¿no? Por ejemplo, Damaya, que es la más joven, acepta más fácilmente lo que le dicen, Sienita mucho menos, Inés un prácticamente nada, ¿no? Más bien ella se ha resignado, pero tiene muchos puntos de quiebre en los que ya no está dispuesta a aceptar que la traten mal. No tengo más a agregar de los personajes, es que podríamos agregar más, pero eso sería creo que en la parte de los spoilers. Así es, sí, porque bueno, hay muchos giros en este libro y creo que también es buen momento de hablar, ok, estas son como las cosas que en general nos han agradado, lo que nos gustó, por lo que pensamos que vale la pena leer este libro, pero bueno, también tiene algunos aspectos que pueden no ser tan agradables. Algunos ya los dejaste entrever, pero bueno, entremos de lleno. Manu, dime, ¿qué en tu opinión crees
que no es tan bueno, no te gustó, o a alguna lectora o lector podría no gustarle de este libro? Bueno, pues ya les dije un poco de esto, de cómo está construido para que la entiendas retrospectivamente la historia. Eso podría hacer perder un poco a la gente, pero también siento que la prosa que usa la autora al principio es como que un poquito difícil, como que no fluye tanto a la lectura y eso hace que sea difícil de leer. Siento que es hasta que te acostumbras a los personajes y a su forma de hablar o la forma de la que la autora está contando la historia, es cuando ya empiezas a encarerarte. A mí sí me costó tantito entrarle al libro por esa situación y creo que esa es la parte, la primera parte de lo que no me gusta del libro, como que sí tardas en agarrarle el ritmo. No sé cómo lo sentiste tú. Creo que a mí me enganchó mucho más rápido, pero puede ser también porque me gusta mucho las maneras no tan convencionales de contar la historia. El prólogo es un poco desconectado de todo lo que pasa después y sí, estoy de acuerdo que puede perderte bastante porque tienes el prólogo y después pasas a otra cosa que parece no tener ninguna relación. Sí tiene mucha relación, pero llegar a conectar estos puntos toma un muy buen rato. Lo que Ujú, sí es que una buena parte de la historia, que son los capítulos de Nessun, están narrados en segunda persona, lo cual no es muy convencional. Y si no estás acostumbrada o acostumbrado a leer libros narrados así, también te puede llegar a perder, porque no es la descripción en tercera persona. Nessun hace esto, Nessun hace lo otro, tampoco es en primera persona. Yo, Nessun, estoy haciendo esto, estoy viendo esto otro. Si no es la otra o el autor, en este caso la autora, diciéndote lo que estás haciendo en este momento. Es decir, tú ujú. despiertas, te das cuenta que hay algo a tu alrededor y esto puede ser a lo mejor un poquito confuso, después te acostumbras, pero también es algo a considerar. Sí, no es común. Creo que nunca me había tocado leer un libro en segunda persona. Creo que es la primera vez. Y se siente como si estuvieras, ahora sí que en un libro de arma tu propia aventura. Así Ajá, se siente más o menos. Claro, sin las opciones, pero más o menos se siente así. sí, Pero también lo hace interesante. O sea, es como, sí se siente como que la diferencia en qué capítulo vas por la forma de la narración de las tres partes. sí, es bastante distintivo cada uno de los estilos de cada personaje. Eso también puede llegar a ser un punto que a lo mejor termina gustándote mucho un personaje en particular y cómo se cuenta y algún otro no. Eso también es algo que hay que considerar. Pienso también que una de las cosas que sí pueden ser, a lo mejor, no necesariamente malo, pero puede ser un obstáculo para disfrutar del libro para algunas personas, es que no es un libro familiar en el sentido de que no es un libro para niños. Hay mucha violencia, hay mucho contenido sexual y también hay lenguaje no apto para televisión abierta, que es la manera que podríamos referirnos a esta. Y los temas son maduros, es decir, no es tan sencilla la lectura si no tienes como cierto bagaje, ciertos antecedentes. Ujú. Algunos temas se te pueden pasar muy por alto. No estoy diciendo que sea un libro así sumamente difícil de entender, que necesites un título de filosofía para captar todo lo que te está contando, pero sí es un libro que por los temas que toca es un poco crudo y también creo que ya ha quedado un poquito claro que no es un libro particularmente optimista la mayor parte del tiempo. Ujú. Sí, como que trata la violencia y la sexualidad la trata como que de forma muy abierta. No usa como que alegorías o que te lo quiera esconder de una forma literaria, ¿no? Es muy literal Ajá. la violencia y la sexualidad que hay. Ajá, y como digo, no es necesariamente algo malo, simplemente es algo a No, ujú, considerar, porque si es un libro que estás pensando darle a tus niños pequeños, pues no, quizás no sea el más apropiado por todo lo que hemos mencionado, ¿no? Desde la manera de narrar, los temas, etcétera. Pues sí es un libro quizás para un público un poco mayor, pero bueno, es una consideración, porque bueno, como siempre. incluso hay gente mayor que como que no le gusta leer ese tipo de libros, así que también es una cosa a considerar muy apta. Si es Ajá, muy apto para ti. Ujú, sí, definitivamente. Y también es un libro largo, no es tan corto. Por ejemplo, hay versiones impresas de más de 500 páginas, que bueno, habrá quien diga, no, eso no es nada. Yo una vez me leí eso y es 1000 páginas. Bueno, sí, eso es un libro gigantesco, pero tampoco es un libro que leas en una sola tarde, a menos que leas bastante rápido. Y como ya habíamos mencionado, la historia se toma su tiempo para agarrar ritmo.
Así que eso también puede ser algo que puede que no te agrade. Si a ti te gustan como libros que de lleno entran a la historia, son muy, muy ágiles, este quizás no sea el ideal. Tampoco es que se la pase dando rodeos y no avance ni nada, pero sí es un ritmo más lento. Sí, sí pasan cosas, tal vez no pasan, bueno, sí, es que sí pasan cosas impresionantes desde el principio, pero por alguna razón se siente como que no hay una dirección o como que no hay un objetivo al principio, como que todos están viviendo estas situaciones en su vida, pero no sabes hacia dónde van y eso es como que lo difícil del libro. Sí, es mucho de exploración personal, sobre todo los capítulos de Nesun, como son muy desde su punto de vista en segunda persona, es muy introspectivo y entonces sientes que no hay como mucha historia. Al final termina siendo mucha historia, pero Sí. necesita agarrar ritmo. Y eso, igual si no eres muy paciente, a lo mejor te pierde, ¿no? Como dijiste, man. Vale la pena darle la oportunidad, pero también pues, es algo a considerar. Sí, sí, de plano lo odias, igual y considera dejarlo, pero no creo que no creo que tenga, no creo que decepcione a muchas personas si lo leen hasta el final, pero quién sabe. Y por último, el problema de que sea parte de una trilogía. Digo que es problema porque si a ti te gusta leer libros que tienen un final bastante definitivo, cuando sabes que un libro forma parte de una trilogía o de una serie, pues sabes que el final no va a ser tan definitivo, que te va a dejar con un continuará. Y aunque este libro termina de manera satisfactoria varios de sus hilos argumentales, pues deja otros todavía ahí listos para continuar con la historia, lo cual puede ser bueno si a ti te gusta leer y continuar historias, es decir, bueno, a mí lo que me gusta es que ya sé que si este libro me gusta, tengo otros dos todavía para leer, lo cual está súper bien, pero a lo mejor a ti te gustan más historias autocontenidas en un solo libro. Así que eso también es una consideración, porque a lo mejor dices, no, es que pues, si este libro está largo y los otros dos son más o menos del mismo largo, bueno, nunca voy a acabar con esta historia. Es una consideración también. Sí, y se nota bastante que el libro estaba pensado desde un principio como una trilogía, porque sí se siente como que esto es una introducción general de los personajes y como que el desarrollo de la trama más grande, espero, como que viene en los siguientes libros. Y es, Pero, o sea, ajá, sí pasan cosas interesantes en este libro, como que un clímax y este giro que les decimos, pero sí siento que hay muchos más temas, un tema más grande que pueden tratar en los siguientes libros. y esto también es importante porque eh, puede ser un autor como Neil Stephenson, que no le importa y saca libros de 1300 páginas, 1500 páginas, en lugar de partirlo en trilogías. E incluso él mismo tiene libros que son así gigantescos cada uno y aún así son parte de una trilogía. También es como parte de esta manera de organizar la historia para los escritores. Pero, por supuesto, es algo que también debes considerar. Afortunadamente, este libro en formato digital es relativamente fácil de encontrar dependiendo de dónde te encuentres en el mundo, así que no hay tanto problema, porque también lo que puede pasar, que es muy desafortunado, es que te encuentres la primera parte de una trilogía editada en tu idioma, en tu país, y las otras dos partes no existen, lo cual me ha llegado a pasar y es la cosa más frustrante del mundo. Mm, sí, suena muy frustrante. Pero bueno, en resumen, Manu, ¿recomendarías este libro? Sí, yo creo que es una combinación muy interesante esta ciencia ficción fantástica, que a veces parece más fantasía que ciencia ficción. Creo que es muy interesante el recurso narrativo de la segunda persona y estas tres historias fragmentadas creo que es excelente también para llegar al punto clímax. Sí, lo recomiendo bastante, es una experiencia diferente. Los personajes también se sienten muy diferentes con sus condiciones y su forma de pensar. Y también estos temas de violencia y sexualidad un poquito más directo también es relativamente diferente a lo que uno está acostumbrado. Bueno, a lo que yo estaba acostumbrado más que nada. Entonces sí, creo que sí, sí lo recomiendo. Hay que tener un poco de paciencia, pero por ejemplo yo como hasta el último tercio todavía me estaba preguntando por qué era un libro tan aclamado.
pero ya cuando llegué a esa parte ya entendí, ya veo por qué les gusta. Y ya me empezó a gustar también. Que ya estaba sintiendo como que cariño con los personajes, ya me estaban gustando bastante, pero todavía me preguntaba qué era lo que tenía especial este libro. Y qué bueno que lo terminé hasta el final. Sí, yo también lo recomendaría bastante. Yo creo que es un libro bastante complejo, es decir, a mí me enganchó mucho más rápido porque tengo esta afinidad por los personajes. Mucho lo he mencionado aquí en A la Aventura, que me gusta la exploración de los personajes. Y este mundo de la quietud, aunque geográficamente parece sencillo, realmente tiene como muchos detalles, muchos matices que se te van dejando entrever y te van formando una imagen de todo un continente que es en sí mismo un personaje. Terminas también sintiendo por qué los personajes que tú conoces se comportan de cierta manera, porque viven en un mundo que poco a poco estás entendiendo. Toca algunos temas difíciles. Tiene un misterio de fondo que se te va revelando poco a poco, poco a poco. Y es un poco crudo el libro. La verdad, eso puede ser algo bueno porque hace que el libro se sienta muy auténtico, o puede ser malo porque, bueno, son temas que a lo mejor prefieres una lectura más ligera. Aún así, estoy muy de acuerdo con Manu. Si eres paciente, si le tienes paciencia al libro, creo que te puede te puede recompensar bastante, y por eso lo recomendaría. Eso sí, teniendo en cuenta que es bastante largo. Eso sí. ¿Y será que toquemos el segundo y tercer libro en este podcast? Yo creo que podemos preguntar si tú que estás escuchando el podcast te da curiosidad saber qué pasa en el segundo o tercer libro. Déjanos un comentario y podemos hablar del segundo y tercer libro, porque bueno, en lo personal a mí me da mucha curiosidad qué va a pasar. Pero si a ti que estás escuchando también te da curiosidad o empiezas a leer este libro y quieres escuchar lo que tenemos que decir acerca de él, pues déjanos un comentario, redes sociales, correo electrónico, que ya sabes, todo esto lo encuentras en alaventura.net para decirnos si te da curiosidad que hablemos más de esta trilogía. Que hay varios libros de los que he hablado del primer libro y no de toda la trilogía. Así que eso podría ser un cambio interesante para el podcast. Sí, es que quién sabe si sea realmente interesante para los que no tengan tal vez la oportunidad de leer el primer libro y escuchen el segundo y tercero, pero que nos dejen sus comentarios. Así es. Y con eso, bueno, hablamos de la parte que no tiene spoilers de este libro. Vamos a hablar en un momentito más acerca de todo lo que sí incluye spoilers, así que si te da curiosidad sorprenderte acerca de lo que pasa en la quinta estación de N.K. Jemisin, puedes saltarte esta parte y después regresar a ella para ver, bueno, cuáles son tus impresiones, compararlas con las nuestras, o si de plano no tienes paciencia y quieres saber de qué trata todo, vamos a hablar de ello. Pero antes, quiero mandar saludos a personas que escuchen el podcast. En particular, esta vez quiero mandarle saludos al señor Suki, también Saludos. a Leo Hernández, que nos dejó ahí un comentario en Twitter para que mandáramos un saludo. Y además un saludo para Pedro Charles, que de parte de su esposa Pilar Hernández, que parece que no hace tanto han descubierto el podcast. Y bueno, les mando un saludo y qué bueno que han encontrado Saludos. algo agradable en este podcast. No sé, Manu, si tú quieres mandarle saludo a alguien o a un grupo de personas aprovechando la oportunidad. Pues le mando saludos a Tito y a Rol, mis amigos del podcast, a la becaria también, mi amiga del podcast también, aunque ella no sabe mucho, pero también sale a veces. Y yo creo que ya, a mis amigos de tipos móviles también, Ah, sí. a Mika y a David, que a ver si algún día tal vez, ojalá, haya una colaboración juntos. Ah, sí, eso es Sería interesante. además una buena oportunidad para recomendarte que estás escuchando el podcast. Tipos Móviles es un podcast que trata sobre libros, y no solamente de libros en el sentido de qué tienen adentro los libros, o sea, la historia que cuentan Ujú. o el tema del que tratan, sino de cómo se hacen, de los temas editoriales, del hábito de la lectura. Es un podcast que yo creo que si te gusta la aventura, Tipos Móviles también te va a gustar bastante. Lo puedes encontrar en todas partes, lo puedes encontrar en Spotify, igual que a la aventura, en Apple Podcast, en Google Podcast, tal cual, así se llama el podcast, Tipos Móviles. Así que si tienes más ganas de temas que tengan que ver con lectura y con libros, esa es una muy buena opción. Y Manu también ha colaborado con ellos, así que pueden encontrar una voz conocida en Tipos Móviles. Podría ser su enlace, pero sí, recomendadísimo también.
Así es. Y por supuesto, ya lo habíamos mencionado, no se olviden de visitar alaventura.net. Y también acuérdense que si tienen la curiosidad, el interés, la inquietud de iniciar un podcast, bueno, pueden hacerlo de muchas maneras y una que yo les recomiendo es la que yo uso, es usar los servicios de libsyn.com. Esta es una plataforma que te permite alojar tus podcasts, distribuirlos y además te da estadísticas de todas las escuchas, que es algo que a lo mejor es como muy detrás de cámaras de la producción de un podcast, pero es muy importante para saber qué temas son las que más les gustan a las personas que están escuchando el podcast, entender dónde se encuentran, etcétera. Además, te facilita mucho esta parte de distribuir tu podcast. A veces eso es un poquito difícil, saber cómo le hago para que mi podcast esté en Spotify, saber cómo le hago para que se aparezca correctamente en Google Podcast o a lo mejor quiero que aparezca en otras plataformas como iHeartRadio o incluso en Amazon Music. Puedes tú mandar tu podcast. Todo esto en libsyn.com es muy sencillo, tiene un equipo de soporte de primera calidad. Cualquier duda que tengas te la pueden resolver. Y si usas el código aventura, esto es aventura, tal cual suena la palabra aventura, al momento de registrarse en libsyn.com puedes tener hasta 2 meses de servicio gratis usando este código. Y bueno, pasado el comercial, pasado los saludos, pasando los anuncios parroquiales, hora de hablar de spoilers. Así que ya es la última advertencia. Manu, de las cosas que ya son con spoilers, ¿qué es lo que más se queda contigo de este libro? ¿Qué es lo que más se queda conmigo? Pues obviamente yo creo que es ahora sí que la sorpresa final. Bueno, no es tan final, pero la sorpresa de las tres protagonistas creo que es lo que más me interesó del libro, lo que más me sorprendió, porque realmente yo no me esperaba que hubiera algo, un giro o algo así en la trama. Yo pensé que todos estos recursos de la segunda persona, la tercera persona y esta historia dividida en tres partes era nada más como que capricho de la autora para hacerlo más interesante, pero no, todos son recursos para como que darle más vida a la historia. Ya al final de estas tres protagonistas, como que va gradualmente dándose el giro. Primero descubrimos que Damaya, la protagonista que está en este fulcro, que es como la institución que les enseña cómo usar sus poderes, descubrimos que ella luego adopta el nombre de Sienita, el nombre de la Ujú. segunda protagonista. Entonces ya encadenamos como que la primera con la segunda historia y ya sabemos que son la misma persona en diferentes situaciones de tiempo, ¿no? Pues, de ambiente también. Entonces como que eso ya te deja una pista de que, bueno, si ellas dos son la misma persona, es probablemente igual que Esun también sea ellas dos mismas. Y sí, hasta el final, un poquito hasta el final, ya sabemos que las tres protagonistas son como que la misma persona. Ahora sí que en este libro creo que es el libro que más desarrollo de personaje hay porque todas son el mismo personaje. No sé cómo, si a ti te llamó la atención este punto o te llamó algo más la atención. Justo me llamó mucho la atención porque lo sospechaba desde como la mitad del libro. Porque era más o menos evidente que ocurrían momentos muy diferentes de la historia del continente lo que les estaba pasando. Ujú, En la historia de Nesun, la cuestión principal, que es la preocupación de todos, es que está en curso una quinta estación, porque la ciudad de Yumenes ha caído. En algún punto del libro te lo menciona, ¿no? Ya Yumenes se vino abajo, y ya viniéndose abajo Yumenes, se viene abajo todo el continente, ¿no? Y la quinta ujú, estación que empezó, sintió en nuestra protagonista el momento en el que inició. Y eso es como un evento muy importante y conforme va avanzando el libro te van explicando cómo las personas que son orogenes pueden sentir a otros orogenes cercanos usar sus habilidades. Y ella sintió como a mucha ujú, distancia el momento en el que ocurrió esta ruptura, que es el prólogo. Esta también es de las partes que me gustaron mucho finalmente. Es este prólogo que no tiene como mucho sentido y a la vez dices, claro, ujú, por supuesto, es en este punto de la historia. Pero eso me daba a entender que eso ocurría o mucho después o mucho antes de las historias de Damaya y Sienita, porque en esas dos historias, ujú, Yumenes, la capital, está intacta. Pero también como que vas atando cabos, o ya de manera retrospectiva te dices, no, claro, por supuesto. En el momento en el que están es un viviendo,
Un padre es capaz de matar a su propio hijo de 2 años, que es prácticamente un bebé, en cuanto se da cuenta que es un orogen. Pero en la época de Damaya todavía no es tanto el terror que les tienen, que la tienen ahí guardada, todavía la dejan ir a la escuela si quisiera, eh, y es como más tranquilas las cosas. Y mientras en la parte de la historia de Sienita es un punto intermedio. Entonces, Ujú. esa parte como que la sospechaba fuertemente. Aún así, fue como un giro muy agradable. Dije, ah, claro, por supuesto, y aquí van encajando las cosas. Y fue muy satisfactorio de todas maneras. Sí, demasiado satisfactorio diría yo. Sí es como que algo que dices, ah, ya todo tiene sentido. Y y siento que yo pensaba que realmente era como que personajes que se iban a encontrar en algún punto, Ajá. no tanto como que el mismo personaje. Y sí, sí sospechaba de cosas, de que eran diferentes tiempos, pero no pensé que fueran tan distantes. Sí, fíjate que yo llegué a pensar, por ejemplo, que Nesun, que es la mayor, que su hija era Sienita, por ejemplo, ¿no? Ujú, Y dije, ah, ujú, no, sí, también claro. llegué a pensar eso. Sí, por supuesto, por eso tiene como este resentimiento mucho más evidente que otros orógenes, ¿no? Y también justo al ver la historia de su vida, entiendes por qué Nesun es como mucho más agresiva Ujú. y ya tiene como menos inhibición en tomar lo que a su juicio es suyo. Por supuesto, hay cosas que le pasan cuando todavía es conocida como Sienita que te hacen aún más claro por qué se comporta como lo hace. Y por supuesto, ya que lo conectas con lo de Dama, dices, ah, claro, todo eso es como una cadena de cosas que la llevaron al límite de todo, ¿no? Ajá, pero sí se sienten como que personajes muy Sí. diferentes por cómo actúan y hasta te cuestionas un poco de cómo volvió a tener hijos Sessun después de lo que le pasó como Cienita. Pero oh, bueno, eso es un poquito ahí, lo dejan al aire y no lo explican tanto, pero sí es posible, o sea, sí, sí tiene coherencia Ujú. y pero sí se sienten totalmente como personajes diferentes, entonces por eso tal vez yo no lo sospeché mucho, pero sí es bastante interesante cómo abordan este punto, que al final te das cuenta de que no tenemos tantos personajes en la historia. De hecho, Sí, tampoco hay como que no, los personajes como que aparecen en cada historia, como que no aparecen en las demás historias. Bueno, uno que otro sí, pero tú no lo sabes. sí. Hasta el final es que ya sabes que comparten personajes o compañeros, pero no te lo dicen explícitamente en el libro porque es muy común que en este mundo pues cambien de nombre y que adopten nombres dependiendo de en qué asociaciones o en qué castas estén. Entonces, como que te están dando la pista ahí, Sí. pero no te lo decían muy explícitamente. Eso creo que lo hace todavía también más interesante. Sí, y fíjate que esto temáticamente también es muy grato, porque sí son tres personas diferentes. La verdad es que Damaya Mm, es una niña todavía inocente con mucha curiosidad acerca del mundo. Sienita tiene ya como más la intención de demostrar que el lugar que haya elegido se lo merece y se lo va a ganar. Mientras mm. que Sun pues ya es como que ha aceptado el lugar que le toca en el mundo de una manera muy diferente a Damaya. Damaya porque no sabe mejor, pero Sun Ujú. ya... Ella como que, Ujú. no sé si como que perdió un poco la esperanza o Sí, algo es más que aceptar, yo creo que es más como que resignación. ándale, exacto. Sí, esa es una buena manera de describirlo, como que se resignó a la vida y de alguna manera Ujú, encontró felicidad, ¿no? Y eso es como lo que hace muy, muy trágico que pierda a su hijo de nuevo, ¿no? Y decimos de nuevo porque perdió un hijo cuando era más joven y lo perdió de una manera así como súper trágica y que de nuevo le vuelva a pasar es un punto de quiebre, ¿no? Si antes no le había quebrado todo lo que le pasó siendo Sienita, ya adulta, mayor, siendo eso, es como el límite de las cosas. Pero efectivamente, Pero, ¿no? pero siento que como Cienita, con esa mentalidad que tenía como Cienita, siento que tal vez no fue tan trágico lo que le pasó a su hijo como cuando fue Sun y le pasó otra vez a su hijo Mm, esto. ujú. Creo que le pegó más como Sun que como Cienita. No sé si sentiste algo así tú. Sí, puede ser. Y es que como, bueno, estamos ya en el terreno de spoilers, ¿no? Pues claro. Para contextualizar esto, lo que pasa con Cienita es que ella y Alabastro tienen un hijo. De hecho, la función de Cienita originalmente es dar hijos y la función de Alabastro es procrear hijos, ¿no? Lo cual es Ujú, bastante deshumanizante, ¿no? Pero es también algo
muy conflictivo para ellos, ¿no? Porque por una parte saben que es básicamente así como a ellos, entendido como el resto de la humanidad, no les importa su vida, excepto qué tan útiles pueden ser, pero si no se reproducen pueden llegar a extinguirse y a final de Ujú. cuentas eso es como parte de su identidad. Y la identidad justo es un tema que está ahí atravesado por todo el libro. Es Sí. algo muy padre del libro que está ahí atravesado, identidad, pero de muchas maneras y con muchos matices, muy sutil a veces así como un martillazo en la cara está la identidad como el tema, pero está ahí atravesado. Em, y terminan teniendo Alabastro y Sienita un hijo que muere justo cuando ellos habían encontrado cierto grado de estabilidad. Y Así de libertad. y de libertad. Entonces, bueno, es como el cierre de lo que es Cienita y se transforma en Esun. Pasan años, por supuesto, para llegar al punto que la encontramos al inicio de la historia. Y sí, sientes como que eso es como muy fortuito, como que no es algo que ya hubiera planeado, hubiera deseado, pero los hijos que tiene después, como que sientes que sí, ¿no? Como que es, dices, bueno, esa es la vida a la que aspiro, voy a disfrutarla lo más posible y como eso sí también es como mérito de la autora si sientes como horrible todo lo que te cuenta de cómo se acuerda de su hijo y Ujú. etcétera, ¿no? Está así como muy, muy descarnado. Sí, sí, sí. Y bueno, sí es que también se queda ahí varios días con el cadáver hasta que la encuentran. O sea, sí es muy, muy trágico ahí ya. Tal vez siento que no sintió tanto como Sinita la pérdida de su hijo, porque como que, bueno, al principio Alabastro y Sinita realmente no se caían bien. Y bueno, Alabastro ni siquiera tiene como que las mismas gustos, por Ajá, decirlo de alguna manera. Entonces también por eso como que había fricción entre ellos, pero es algo que también tocan en el libro, como este poliamor. Llega una tercera persona que como que los une ajá. de cierta forma, es como su enlace también. Entonces creo que a lo mejor por eso como que ella no sentía mucho cariño por tanto por este hijo, pero sí, pero tal vez no tanto. Es como que así le cambia mucho la mentalidad en estas tres partes de la historia al personaje principal. Sí, es que además, ya que hacemos el recuento de las vidas que tienen tanto Alabastro como, pues, ¿cuál será su nombre definitivo? ¿Esun? Porque es el último que adquiere. Pero bueno, nuestra Sí, protagonista. es el que elige ya como un poquito en libertad, tal vez. Sí, eso también me quedé pensando, bueno, ¿cuál es el nombre que ella define en su cabeza para referirse a sí misma? ¿No? O sea, ella es Cienita, ese nombre también lo eligió ella, pero en un punto diferente de su vida. Pero es un Ujú, al final de la historia y ese es un como terminamos conociéndola. Em, ujú, pero bueno, en su infancia también como que su historia familiar es como, bueno, tener hijos no es tan maravilloso por cómo sus papás básicamente la venden con tal de no lidiar con ella. Y en el caso del Abastro, él sabe que tiene muchos hijos regados por el mundo que jamás conoce y de hecho sospecha que los tratan horrible, ¿no? Por ejemplo, una de las partes que es como muy impactante, es que te digo, hay como muchas cosas que se me hacen como muy, que me metían mucho al mundo, es que uno de los hijos de Alabastro, o suponemos que es uno de sus hijos, está en una estación. Como los orogenes pueden controlar los sismos, no solamente pueden crearlos, sino pueden modularlos, controlarlos, desviarlos. Los tienen en distintos puntos del continente para que mantengan, ahora sí que controlado la marea de terremotos que tiene todo el tiempo el planeta, ¿no? Lo que ujú, no sabemos al principio es en qué consiste realmente ese trabajo, que realmente lo que pasa es que eh, están esencialmente muertos en vida. Los tienen conectados a un sistema de vida artificial y como esto de controlar sismos es muy, como muy de instinto, es como una reacción casi de ujú. reflejo. Mientras estén vivos, van a controlar los sismos, pero ya si no se preocupan de que piensen, tomen decisiones o que se vuelvan peligrosos, los tienen drogados, sedados, incluso les amputan brazos y piernas y están ahí como bultos controlando sismos. Y Alabastro, como es muy poderoso, sospecha que sus hijos son igual de poderosos que él, pero no se pueden controlar y entonces los tienen en esa situación. Entonces, cuando finalmente tiene un hijo que sí puede cuidar, pues es como muy diferente el shock para él. Sí, a él sí le afectó bastante la pérdida de su hijo. Sí, y Tanto, bueno, tanto que es bueno, ya en el spoiler mayor, tanto que él es el que provoca este fin del mundo que se menciona en el prólogo. ajá, sí, eso es lo que termina cerrando como el círculo. En ese prólogo que está como muy desconectado, en realidad está conectado al Alabastro.
Él es el personaje que aparece ahí hablando con un ser que de manera coloquial se le conoce como come piedras, que Ujú, de hecho es de las preguntas sin contestar de este libro, de dónde vienen, qué son. ujú, Lo único que sabemos es que no son humanos, ellos definitivamente no son humanos, pero están muy vinculados con el planeta. Podrían ser tecnología, podrían ser mágicos, no lo sabemos, pero hay un come piedras que está acompañando al Alabastro por muchas circunstancias y es el que conocemos al principio del libro, que no nos describe nada, pero después ya intuimos que es este y parte al planeta. Esencialmente, con ese poder que tiene, hace que el mundo se parta casi, casi literalmente porque perdió a su hijo. ujú. Y Ahora también, sí que, dime, guiado por la venganza contra toda la sociedad, no solo contra los... Bueno, es que sí destruye como que el imperio ahí, ajá, pero sí es como que es una consecuencia que van a tener todos. ajá, sí, y no sé, justo hablando de estos personajes misteriosos, no sé a ti qué impresión te dejaron los guardianes, que son estos Fíjate otros que los guardianes también personajes. es otra cosa de que tengo muchas ganas de saber qué onda con ellos, porque se da a entender de que ellos están modificados de alguna forma diferente, Ajá, porque tienen, en contexto tienen este poder para anular las habilidades de los orogenes. Pueden, incluso si están en el rango, no tienen que estar muy cerca, como que nada más tienen que estar en el rango, como que limitan los poderes de ellos y realmente son como que muy temibles para ellos ajá, porque desde chiquitos los como que los condicionan para que les tengan miedo. Entonces también es como que el principio de la represión que tienen todos esos orígenes es como que ellos se muestran ante ellos como guardianes que sí que los protegen, pero que también si es necesario como que van a ser muy violentos con ellos para detener si pierden el control. Entonces es como que hay como que mucha tela de qué cortar ahí, pero sí lo dejan muy al aire en este libro. sí, a mí me llama mucho la atención este recurso de la glándula que se supone que tienen los seres humanos en este Ah, mundo, claro. que es la sesa pineal, Ujú, porque es como la explicación, entre comillas, científica de ciencia ficción de por qué tienen estos poderes, ¿no? Se supone que todos los seres humanos lo tienen, ¿no? Porque es hasta parte del ajá, lenguaje coloquial, pero la ujú, explicación, que es así como muy, muy superficial, no es ciencia ficción dura, es que esta glándula es lo que les permite a los orógenes controlar la Tierra, ¿no? Eh, primero sentir como que una conexión con la tierra ujú. y ya luego a partir de esa conexión como que controlar creo que realmente el poder es controlar las energías, ¿no? Ajá, así como la energía cinética. O sea, es como mi Ajá. explicación de Ujú, persona nerd. Es eso, ¿no? Que es la energía cinética. Y por eso, como sabemos, la energía cinética, bueno, no, digo, sabemos, ¿no? Como típico maestro de clase de bachillerato de universidad, ¿no? Como bien sabemos, y la verdad es que todos perdidos, eh, el calor es energía, es movimiento, ¿no? ujú, Entonces, por eso la manifestación de sus poderes es que reducen la temperatura, porque están quitando todo el movimiento para mandarlo en otra dirección. Esa es ujú. como mi explicación pseudocientífica, que creo que es más o menos, supongo que por ahí va. Eh, y Sí, justo, por ahí va exactamente. y justo los guardianes también tienen como una alteración en esa misma glándula, pero diferente, que es lo que les hace anular esos poderes, lo cual es interesante. Eso sí es como más de fantasía, es así como de poderes casi Ese, mágicos, pero me gustó mucho que los dejaran en el misterio porque eso los hace más amenazantes. ajá, con una pizquita del misterio para que te intereses en lo que viene, yo creo. Ajá, y hay un aspecto del que no hablamos, porque bueno, no es tan relevante al principio de la historia, pero sí es súper importante, son los obeliscos, que es parte del mundo, que están unos obeliscos Ujú. flotando, eh, ahora sí que como si fueran unos vulgares ovnis en el aire, y nadie sabe de dónde vienen, pero resultan ser súper importantes para los orígenes, para los guardianes, para los comepiedras, para el mundo en general, y bueno, eso no se nos Y contesta en para este la libro, protagonista. pero para el protagonista es súper importante también. Sí, como que así que como que la conecta, literalmente, porque Ujú. estos como obeliscos le dan más poderes a ella, pero también es como que por consecuencia de esos poderes, estos obeliscos la siguen por todos lados y es como al final uno se da cuenta que la han estado siguiendo Ujú. por estos obeliscos. Entonces sí es como que muy muy importante, pero también necesitamos saber como que el origen de estos obeliscos
Y también hay un tema importante ahí que es como que no me acuerdo cómo se llama, una como ranura, ¿cómo le dicen en el libro? La ranura que está en el mero centro del Ah, imperio, sí, 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 sí. Sí, es que como. es como que ahí dan a entender como que ahí se originó todo esto de lo que está pasando, todos estos poderes tal vez, o de los guardianes o de los obeliscos. Sí. También es un misterio muy grande que necesitamos saber de los demás libros. Sí, y es ahí donde conoce a un personaje que es muy importante y también es Ujú. como un twist que te lo explican bastante bien. De repente dices, "Ay, eso es como muy conveniente", pero bueno, la explicación sí te la van dejando como las pistas. Que conoce cuando Ujú. es niña Damaya, cuando es pequeña, que es una heredera de esta casta, de una de las castas que existen, castas de líderes, que básicamente es como la casta que existe en la vida real de los políticos y diplomáticos, Los fifis. los fifis. Pero ella más bien tiene curiosidad científica y su Ujú. curiosidad científica la lleva justo a explorar esa fisura, ese agujero del demonio, por así decirle, y desencadena muchas cosas que en ese momento no son muy claras a las lectoras, a los lectores, pero ya cerca del final nos damos cuenta que es un momento muy, muy importante en la historia de nuestra protagonista y por lo tanto de todo el libro. Mm, Sí, y reaparece otra vez ese mismo personaje, pero transformado. Ya, ahora sí que en todo ese tiempo que no estuvo, aparece otra vez con Esun, pero ahí ya asumió como que el rol este de geomaestra, que ajá. estudió en una universidad de estos. Y ya como que todo lo ve muy científicamente, pero hasta el final también ya revela que ya conocía a Esun en el pasado y que también la ha estado siguiendo por estos obeliscos. Ajá, y Y- ahí también es una de las cosas que, bueno, tienen que ver con la manera en la que la autora maneja la diversidad, no solo de los personajes en cuanto a Ujú. personalidad, sino a sus identidades, ¿no? Porque este Ujú. personaje es una mujer trans. eh, Ujú. y es algo bien peculiar, en el sentido de que es inusual que una autora, un autor lo maneje como un hecho de la vida, ¿no? Ujú. Generalmente, Muy natural. ajá, generalmente es así como en la televisión, ¿no? Es un capítulo muy especial, ¿no? En el que vamos a tocar este tema. Y de hecho también lo usa a favor para que nuestras preconcepciones acerca de género e identidad hagan que en ningún momento te imagines que estos personajes son la misma persona, ¿no? Eh, Ujú. porque llega un momento en el que hay una pista y dices, ah, bueno, es un personaje completamente nuevo, porque no puede ser, porque por esto y por esto, ¿no? Pero eso también se me hizo muy ingenioso. Siento que es como una pequeña broma de la autora a los lectores, como diciendo, ya ven, por asumir cosas, los pude sorprender con este twist. Ujú. Sí, 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 es muy sorpresivo también. Pero sí, lo maneja muy natural todo este tema como de la homosexualidad o de esta mujer trans. Es muy natural, y es como que para que lo vayan aceptando ya. Ajá, sí. Y justo también el tema de la homosexualidad, la bisexualidad, relaciones poliamorosas, familias no Ujú. convencionales. Todo esto es parte del mundo de la quietud. Y también, si te quieres poner en plan de, ¿cómo se dice?, de pedante, puedes dar como una explicación dentro del universo de que es necesario, ¿no? El mismo planeta Sí. está tratando, eso parece, está tratando todo el tiempo de matar a los seres humanos. Como que hay preocupaciones más grandes que la orientación sexual de las personas o su identidad de género, ¿no? Como que estás más preocupado de que no te caiga la quinta estación de los dientes, que suena que estuvo terrible, a que estés tú Sí, preocupado de quién se besa con quién o cuál es la identidad que quiere asumir. claro, sí. Como que, sí, como que los orogenes, este, capitalizan toda la represión en este mundo. Ajá, que a veces es como demasiado. Dices, ok, eso es Sí. como un poquito exagerado, pero también luego te pones a pensar que sí, conforme avanza el libro dices, bueno, sí, tienen como razón de tener miedo. Si un niño puede hacer lo que te cuentan que es capaz de hacer, no, bueno, entonces sí da miedo. Pero bueno, la verdad es que en muchos sentidos también sí son como los chivos expiatorios de todo lo malo que pasa. Sí, porque vemos en la otra parte, en estas islas, que los orogenes ahora sí que son los líderes y los que manejan todos, que tal vez no tienen como que la misma, preparación que tienen los del Fulcro,
pero pues ellos ahora sí que sí tienen estos poderes y parece que no han tenido muchas tragedias con respecto a eso. Creo que ese ambiente en donde son aceptados, les ayuda mucho a no provocar tragedias. ¿Quién lo diría? Que las personas sean aceptadas hace que sean felices. Ujú, Pero bueno, esto también algo que me llama mucho la atención es cómo la historia de los orogenes está también como atravesada por historia fragmentada. Es algo que me gustó también. Algo que veíamos cuando hablamos en el episodio del cántico para Leibowitz. Un poquito hay como de este toque, ¿no? De que la historia está incompleta y son pedacitos de historia lo que conocen los habitantes del mundo y por ujú, eso se han hecho como ideas de cómo debería funcionar. Sobre todo hay un cuento ujú, que Adamaya le narra, su guardián, acerca de cómo fue que se fundaron los guardianes y qué hicieron con el primer Orogen, que al principio parece que es un cuento muy bonito, pero no, la verdad es la moraleja de eso es que los orogenes son peligrosos y hay que contenerlos porque pueden llegar a destruirnos, ¿no? Y así, y eso es de las cosas que a mí me gustaron mucho porque te deja la idea sutil de que desde niños es todo lo que saben las personas y no lo cuestionan porque es lo que saben. ujú. Y luego escuchamos la segunda parte de la historia después en esa parte, porque ahí ponen como que los orígenes son peligrosos y los guardianes están haciendo el trabajo honesto, ¿no? Ajá. Pero luego te das cuenta que en la otra parte de la historia, ya en la parte que cuenta la historia bien del origen que causa toda esa tragedia, es que realmente no había alimento para nadie. Era emperadora, creo, ¿no? Sí, era una emperatriz, sí. Esa emperatriz, está ahora sí que secuestrando orogenes, o no me acuerdo si es específicamente solo orogenes o gente de aldeas, y ellos los están usando para comer, o sea, están recurriendo al canibalismo para ellos permanecer vivos todavía. Entonces eso es lo que enoja a este Orogen. Y por eso parece él el malo, pero en realidad está ahora sí que buscando una retribución por lo que han hecho esta emperatriz y todos los que están con él. Entonces también, o sea, no, es como que la segunda parte de la historia que te muestra que realmente no están haciendo el trabajo honesto. Sí, y es, de nuevo, ¿quién diría, no? Que la historia la escriben los vencedores. ¿Quién la diría? Exactamente. Pero eso también es algo muy padre de este libro, ¿no? Que es una parte que te contextualiza el mundo, pero bueno, vas haciendo conexiones con cosas que nosotros sabemos de nuestra propia historia. Nuestra propia historia también Ujú, está fragmentada, no tenemos una narración perfecta de nuestro pasado, y a veces a lo mejor las historias son muy fieles a los hechos, a lo mejor son incompletas, a lo mejor son intencionalmente incompletas, y eso es como parte de lo que yo creo que te deja como pensando este libro. Y esta historia a mí me gusta mucho porque la parte sencilla es como muy historia de cuento de niños, ¿no? El orogen malo va a venir y el guardián te va a salvar. ujú. Y la historia completa sí es como mucho más humana, ¿no? Es Sí, como, más matices. ajá, y sobre todo porque, bueno, además, como parte de construcción del mundo, justo a las personas vagabundas que no forman parte de ninguna comunidad, les tienen mucho miedo porque son caníbales, ¿no? Entonces es Ajá. ok, eso te da sí, la verdad es como muy merecido el reconocimiento de la autora de ir hilando como todas estas ideas. eh, Sí, sí, sí. y, Ahorita que lo estamos platicando, se me hace todavía más interesante el libro. ajá, sí, y como que ya lo hemos mencionado en otros episodios, ¿no? Parece sin esfuerzo, pero sabemos que poder ir conectando estas pequeñas piececitas una tras otra debe haber sido un trabajo monumental, sobre todo porque son 3 libros. Entonces, pues sí, me dan como mucha curiosidad de ver qué es lo que va a pasar en la historia, la explicación del mundo, porque sí te deja en el cliffhanger, ¿no? Continuará y dices Ajá. como que, ok, sí tengo curiosidad. Sí, como que todavía no sabemos muy bien qué van a ser los personajes que quedan al final, entonces eso también como que me da mucha curiosidad también leer ya la segunda y la tercera parte. Y sí, realmente ahorita ya platicando bien del libro, siento que sí, bien merecido ese premio Hugo. Que al Sí, final hay una parte como que cuenta que le costó mucho trabajo escribir esta trilogía, bueno, este libro. ujú, ujú. Entonces sí, sí creo que tiene bastante mérito. Sí, y pienso que también es parte de la ciencia ficción y la fantasía modernas. Ya como en términos más generales del género, quizás estamos pensando en ciencia ficción
como muy de la tradición de los 50, 60. Quizás las personas en general eh, tienen quizás más la idea de la ciencia ficción de los 70, de los 80, Star Wars, Star Trek, etcétera, que es un tipo de ciencia ficción que tiene su momento en la historia, pero la ciencia ficción moderna es muy diferente. Igual la fantasía de los 70, los 80, más vieja, El Señor de los Anillos, es muy diferente a la fantasía moderna, ¿no? Y creo que eso también es como algo que yo creo que hace que este libro sea recomendable, que te da una probadita de cómo es la ciencia ficción y la fantasía más modernas. Que no todos Ujú. son dragones, princesas, imperios malos en el espacio, sino que hay muchas posibilidades y eso es también padre, ¿no? Descubrir este tipo de cosas. Sí, como que una ciencia ficción más enfocada a los ideas o principios o a estas filosofías como en 1984, Un Mundo Feliz, etcétera. Ajá, sí, y también que los géneros son muy, muy vivos, ¿no? Que a lo mejor Ajá. alguien puede decir, no, a mí no me gusta la fantasía o el crimen o el romance. Pero bueno, a lo mejor lo que no te gusta es un tipo de historias muy particulares. A lo mejor por ahí hay, aunque sea una novela de un género que no es tan el tuyo, que resulta gustarte mucho porque sigue siendo el género, pero le da un giro que es justo, es lo que a ti te gusta. Eso también es como parte de lo padre de leer. Seguramente también es en este año que has estado retomando el hábito de la lectura, algo con lo que quizás te has encontrado. Sí, mucho, mucho, porque sí es como que encontrarse con cosas que parecen conocidas, pero en realidad no lo son. Y realmente me gusta mucho explorar, así que no he estado, no me he cerrado a ningún género. Si veo algo que me interesa, sea ficción o no ficción, lo leo para ver qué tal. Si alguien lo recomienda incluso, lo leo sin cuestionarme mucho, porque sí estoy como que en este momento de exploración, porque sí me interesa ver qué es lo que ofrece todo el ámbito de la lectura. Entonces sí, es muy interesante encontrarse con libros como este. La verdad es que sí es bastante interesante ver que no es lo que uno pensaría que ya conoce, o sea, Ujú. como que cuando piensas de libros de géneros, como que ya todo está muy cerrado, pero sí te encuentras con esas experiencias que son muy, muy diferentes. Así es. Y yo creo que eso es como una buena manera de cerrar por esta ocasión. Podríamos meternos mucho, por supuesto, detalles de la historia, pero creo que también si a alguien le da curiosidad, pues también que pueda leer y hacer su propio juicio acerca de muchas cosas que pasan. Ya pusimos nuestros puntos de vista. Seguramente a alguien que haya leído el libro puede decirnos, ok, yo no estoy de acuerdo en esto, lo cual es absolutamente bienvenido. Pero lo importante de esto es la invitación a seguir leyendo. Pero mientras Así tanto, es. Manu, recuérdanos dónde te podemos encontrar. Pues ahí me pueden encontrar primeramente en Twitter, primordialmente, @Rubrican. Ahí subo luego lo que estoy viendo, leyendo o incluso dibujos que luego hago. Y los viernes hacemos un programa de Bolovancas con mis amigos Tito y Rol. Hablamos como de lo que pasa en la semana. A veces nos metemos como que en películas también, series, o situaciones poco convencionales que pasan en la vida diaria, no ficción, pero que parece ficción. Ahí cada viernes en el canal de YouTube de Bolovancas, ahí lo pueden encontrar. Incluso también estamos en todas las plataformas como de audio, un podcast de audio, pero la experiencia completa es en YouTube. Ahí los viernes a las 10:15 más o menos, hora central de México. Y los jueves cada 2 semanas, aunque ahorita hemos estado desplazando mucho el episodio, hacemos un programa que se llama Las caricaturas que vimos, que ahí nos acompaña Sejim y Elenita, y hablamos de una caricatura que vimos en nuestra infancia y la volvemos a ver ahora con ojos de personas mayores con ocupaciones para ver si todavía nos gustan o qué pensamos de ella o si sigue manteniendo como que esta esencia que nos gustaba de niños. Ahí es lo pueden checar ocasionalmente cada 2 semanas, cada 3 semanas, los jueves, igual al mismo horario, 10:15. Y este episodio que viene, esta semana que vamos a hacer va a ser de Avatar, la leyenda de Aang. Esperemos que se pueda hacer porque ya llevamos como 3 semanas aplazándolo, pero ahí me pueden encontrar. Excelente. Y bueno, mientras tanto, pues ya saben, si les ha gustado este capítulo del podcast, no les ha gustado, pueden hacérnoslo saber
todos los medios de contacto están en alaventura.net. Estamos en Facebook, Twitter, correo electrónico, comentarios en el mismo sitio. Y desde luego, con la invitación de que nos escuchen en el próximo episodio. Como podrán ver, la frecuencia no es tan estrictamente cada 2 semanas. Tratamos de que sea cada 2 semanas, o eso es lo que estamos intentando. Puede moverse un poco, pero también por eso están, bueno, en lo personal estoy tratando que los episodios sean un poquito más largos para que la espera no sea tan insatisfactoria de que esperan mucho tiempo por un episodio que es a lo mejor muy corto. Y mientras tanto, pues cuídense mucho. Acuérdense, hay que cuidar también a las personas que tienen a su alrededor. Y nos vemos en la próxima ocasión. Bye.